Buenas tardes, los que están ya entrando a Twitch. ¿Qué tal, Matías? Hugo, ¿qué tal? Vamos, los que van llegando, vayan entrando a Twitch. Alguien, infórmeme si se escucha por Twitch la transmisión, ya sea por el chat de Twitch o por el chat del campus. Me informan si se está escuchando ya correctamente el audio y se ve la pantalla desde Twitch. Perfecto, si se escucha. También desde Twitch hay algunos. Algunos por Twitch, por el chat y otros por el campus. Ya empezamos, a ver, esperamos 2 minutos a ver si se une alguno más y empezamos la clase de hoy. Hoy día vamos a ver la última estructura repetitiva que nos falta. ¿Sí? Vamos a ver la estructura repetitiva do while. Eso vamos a plantear hoy día. Ver esta última estructura repetitiva que nos está faltando. Voy abriendo acá el temario. Les decía que hoy vamos a ver la estructura do while, se llama. Hemos visto la estructura repetitiva while. Hemos dicho que cualquier tipo de problema se puede resolver con el while. O sea, conociendo el while, uno podría resolver cualquier tipo de problema. Después vimos que el for, en ciertas situaciones, nos permite hacer un algoritmo un poco más conciso. Cuando yo sé la cantidad de veces se va a repetir, es muy común utilizar el for. Y el do while, vamos a ver que se usa en algunas situaciones más bien particulares. La característica de la estructura do while es que el bloque de ejecución está antes de la condición. O sea, por lo menos acá el bloque repetitivo una vez se va a ejecutar. Con la estructura repetitiva do while vemos que las operaciones, entradas, salidas están antes de la condición. En cambio, con el while la condición está arriba y si da verdadera ejecuta el bloque de instrucciones. Acá es al revés. Ejecuta el bloque de instrucciones y luego, si la condición da verdadera, vuelve a repetir. Pero por lo menos una vez ese bloque se va a ejecutar una vez. Por lo menos una vez se va a ejecutar, digamos, el bloque. La condición de la estructura está abajo del bloque repetitivo, como dice acá, a diferencia del while y del for inclusive, que está en la parte superior. O sea, cuando uno plantea un while o un for, si la condición da falsa, nunca se va a ejecutar el bloque de instrucciones que hay dentro de la estructura repetitiva. En cambio, con el do while, sabemos que por lo menos una vez se va a ejecutar ese bloque. Entonces, para verlo realmente tenemos que empezar a hacer algunos ejercicios y verlo en la realidad. Pero la estructura gráfica del do while es esta. En vez de estar la condición arriba, que es la del while, está abajo, después del bloque repetitivo. Primer problema que vamos a hacer usando el do while. Por supuesto que este se puede resolver utilizando el while. Acuérdense, con el while podemos resolver cualquier tipo de problema. Es más, yo creo que este hasta lo resolvimos un momento con el while también. Y el problema dice escribir un programa que solicite la carga de un número entre 0 y 999. Y nos muestra un mensaje de cuántos dígitos tiene el mismo. Finalizar el programa cuando se cargue el 0. O sea, cuando cargo 0 es que no quiero seguir cargando números, estaría diciendo. Entonces yo, como seguro, el operador va a cargar por lo menos un número para decir que no va a cargar números, por ejemplo. Carga el 0 y digo, no quiero cargar números. Pero mínimamente siempre se va a cargar un valor. Y es por eso que acá conviene utilizar el do while. O sea, uno va a cargar un valor y va a decir cuántos dígitos tiene. Pero cuando cargue en la variable valor un 0, va a finalizar
la estructura repetitiva y continuaría nuestro algoritmo. En este caso, lo que haría sería finalizar el programa. Pero el do while, acá estamos viendo, acá empieza el do, la palabra clave do, uno abrirá llaves y todo esto será el bloque que está dentro del do while. Y esta es la condición del do while, y si es verdadero, vuelve a repetir, viene acá arriba y vuelve a ejecutar. Viene arriba, esto se hace mientras sea verdadero. Cuando da falso, por ejemplo, yo cargo un valor, un 0, 0 distinto 0 da falso porque es igual a 0. Valor, si yo cargo un 0, esta condición da falsa y continúa el flujo, en este caso finaliza el programa. Pasemos a este problema a codificarlo en Java. Abro Read to Program y voy a crear un esqueleto, New HCA Console Application Voila, y vamos a llamarlo cantidad dígitos. Voy a grabarlo y le borro el import de Java WT que no lo uso, los comentarios para dejarlo más limpio. Bueno, ahí está el esqueleto básico que siempre como mínimo tenemos que hacer un programa en Java. O sea, una clase, definir un objeto de clase console y en la main crear ese objeto de clase console y pasar a codificar. ¿Cuántas variables tenemos en este diagrama de flujo? A ver, ¿recuerdan cuántas variables? Me escriben por los chats cuántas variables ven acá en este diagrama de flujo. Una variable, exactamente. Los otros son mensajes. Tiene 3 dígitos, tiene 2 dígitos, tiene 1 dígito. Son mensajes que deben aparecer en la pantalla. No son variables. ¿Sí? Tengan en cuenta esos que son mensajes. La única variable que hay es la variable valor, que la voy consultando en distintas partes. La cargo, la dispongo en una estructura condicional, en otra estructura condicional y en la condición de la estructura repetitiva do while. Pregunto, pero es una sola variable, es la variable valor. Bueno, acá mismo donde llega la flecha esta es donde empieza la estructura repetitiva. Esto que sube acá, esta flechita que llega acá, tenemos que poner do, abrir llaves, y yo ya pondría, cierro la llave, while, valor distinto a 0, punto y coma. O sea, esa es la estructura. Do, abro llaves, a veces lo ponemos ahí, do, otros lo disponen ahí para que se lea mejor, o sea, eso como quieran ustedes, a ver qué es lo que hace el indent. Bueno, lo organiza el indent, lo organiza así. A ver, do, abro llaves, que es este donde comienza ahí. Cierro llaves, que es este de acá. Y esta es la condición. Mientras valor sea distinto a 0. ¿Qué tengo que hacer acá adentro? Dentro de estructura repetitiva. Mostrar un mensaje que diga ingrese un valor entre 0 y 999. Y le podemos poner 0 para terminar. Bueno, entonces, ¿cómo cargamos la variable valor? Mediante la consola llamando el read-in. Bueno, estas dos líneas básicamente es el paralelogramo, la entrada por teclado de la variable valor. No confundamos esta condición de la estructura do while. Fíjense, esta condición es de la estructura do while, es de esta de acá. Y esta es una estructura condicional compuesta porque tiene actividades por el verdadero y el falso, y a su vez es anidada porque tiene una estructura condicional por el falso. Entonces, esta es una estructura condicional. Habíamos dicho, para una estructura condicional es un if. Si valor es mayor o igual a 100, si este if da verdadero, por el verdadero haré algo, por el falso haré otra cosa. Vamos por el verdadero. Por el verdadero, por la rapa del verdadero, muestra un mensaje que tiene 3 dígitos. Y por
el falso. Por el falso tenemos otra estructura condicional compuesta. Si valor es mayor o igual a 10, abro llaves, cierro llaves, else, abro llaves, cierro llaves. Por el verdadero de si valor es mayor o igual a 10, imprimo el mensaje, tiene 2 dígitos. Y por el else, un mensaje que tiene un dígito. Y se acabó. Fíjense que ahí ya tenemos codificado todo el algoritmo. En este caso, todo el algoritmo está encerrado en la estructura repetitiva do while. El do while, sí, acá al fin del while lleva punto y coma. Distinto al while. El while no lleva punto y coma al final. En cambio, el do while, la estructura repetitiva do while, sí lleva punto y coma al final. Hay que diferenciar bien el do while con el while. El do while, fíjense, esto se va a ejecutar por lo menos una vez ese bloque. Porque empieza a ejecutarse el programa, viene por acá, igual, entrará por alguno de esos mensajes, irá a la condición, si da verdadera, vuelve acá arriba. Si da falsa esta condición, pasa a la línea siguiente, o sea, fin de la main. Probemos a ver si es verdad. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ingresar el número 677, que tiene 3 dígitos, me va a decir. El 100 tiene 3 dígitos. El 95 tiene 2 dígitos. El 12 tiene 2 dígitos. El 2 tiene un dígito. Cargo el 0 y finaliza. Muestra que tiene un dígito y finaliza el programa. Ya no pide más números. Vamos nuevo. ¿Por qué sucede eso? Fíjense. ¿En qué orden se ejecuta? Si empieza el programa y se detiene acá, en este read in, esperando, ingresa un valor entre 0 y 99. 0 para terminar. Entonces yo tengo que cargar acá un valor. Si cargo 120 y doy enter, ¿qué es lo que sucede? Es el contenido valor 120 es mayor o igual a 100, da verdadero que el 120 es mayor o igual a 100. Entonces ejecuta y muestra tiene un dígito. ¿A dónde pasa después de ejecutar este bloque? No ejecuta nada de todo el else. De esta línea pasa a ejecutar esta línea. ¿Sí? Porque esta estructura condicional. Si dio verdadero hace eso y ya se acaba. Este if, todo el else no va a hacer nada de este. Y va a preguntar, 120 es distinto a 0, da verdadero. Como da verdadera la condición, de acá pasa a ejecutar la llave del do, acá al comienzo. Y muestra nuevamente el mensaje. Ingresa un valor entre 0 y 999. 0 para terminar. Yo cargo un 50. ¿Qué es lo que sucede? If valor, o sea, el contenido de la variable valor que es 50 es mayor o igual a 100, da falsa esta condición. Si da falsa, va a ejecutar el bloque del else. En el bloque del else lo primero que pregunta si el contenido valor que es 50 es mayor o igual a 10, da verdadero. Por lo tanto, da verdadero, muestra el mensaje, tiene un dígito. Y por eso ahí muestra que tiene un dígito. Y probemos de cargar un número que tenga, tiene 2 dígitos el 50. Y si cargamos un valor que tiene un dígito, damos enter, en la variable valor se carga un 6. 6 es mayor o igual a 100, da falso. Si da falso, va a ejecutar el else. Y por el else hay una estructura condicional. 6, el contenido valor que es 6, mayor o igual a 10, da falso. Entonces ejecuta el else. Y por el else dice que tiene un dígito. Después pasa a la condición del do while. 6 es distinto a 0, da verdadera esta condición. Como da verdadera, el do while se vuelve a revertir. Viene acá arriba y muestra el mensaje, ingresa un valor entre 0 y 999. Y yo ingreso el 0. Doy enter. Dice que tiene un dígito porque acá 0 es mayor o igual a 100, da falso. Viene por el else. 0 es mayor o igual a 10, da falso. Dice, tiene un dígito. Y después pasa a la condición del do while. 0 es distinto a 0, da falso, porque 0 no es distinto a 0, es igual a 0. Ejecuta la llave de la main y finaliza el método, finaliza la clase. Y fíjense que el programa finish execution, o sea, finalizó la ejecución del programa.
Cuéntenme ahí por el chat a ver si se entiende un poco cómo funciona el do while, si están de acuerdo o qué se les ocurriría consultar. Ahí lo mandaron por el chat a alguien, yo también lo mando, así que de 2 veces. Ahí está 2 veces copiado. A ver. Bueno, esto, el 0 para finalizar, es un caso particular. Hay muchos sistemas cuando se desarrollan que se pide ingresar cierto código para salir de una opción del programa. Entonces acá es como decir, el 0 va a terminar la ejecución del programa. Eso es lo que indicaría. Pero hemos puesto el valor 0, pero podríamos indicar cualquier otro código que se ingrese. En este caso tiene que ser un número, porque estamos cargando una variable entera. Cualquier otro valor que yo considere que yo quiero finalizar el programa, cambiaré la condición del do while. Pero es una forma de cortar la ejecución del programa. ¿Sí? La idea de ese del 0 para terminar. Pero podríamos, ya vamos a ver otros ejemplos donde se pide ingrese el -1 para finalizar la ejecución del programa. O ingrese el 9999. Es tomar cualquier número para salir del do while y no seguir haciendo actividades. A ver, la consulta, eso sí o sí se pone entre comillas. ¿Qué cosa? Los mensajes siempre van entre comillas. ¿Sí? Acá un mensaje que le digo al operador qué números tiene que cargar, siempre va ahí entre comillas. Si alguien quiere que finalice cuando se ingrese fin, a ver, lo tendré que modificar a este problema. O sea, tal como está hecho, no se puede ingresar fin. El texto fin. ¿Por qué no se puede ingresar el texto fin? Por el hecho de que estoy cargando una variable entera. Ya vamos a ver después cómo hacer para trabajar con las variables de tipo string. Sí, habría que definir una variable de tipo string, pero no quiero complicar en este momento, porque lo puedo hacer ahora, pero va a haber muchos que se van a perder en este momento. Entonces, la idea es que si uno quisiera que termine con fin, tendría que hacer otra pregunta. Después de cargar el número, tendría que decirle, ¿quiere cargar otro número? Donde yo voy a cargar una variable de tipo string que voy a cargar sí o no. Y si cargo sí, yo tengo que hacer que se quede dentro del do while. Pero no lo quiero escribir. Si después mandame un mensaje, yo te lo escribo a vos en particular. Pero si no, vamos a complicar la cosa y no tiene mucho sentido este momento. Sobre todo el que está todavía con dudas con el manejo de las variables enteras, no ayudaría. Pero después mandame un mensaje y yo te lo resuelvo eso. Me mandas ahí un mensaje recordándome eso y yo te lo escribo al pequeño código, porque hay que escribir muy poco código más para cargar una variable de string, pero después para comparar hay que usar un método equals para ver si una cadena es igual a otra. Entonces complicaría el problema cuando yo acá lo único que quiero que se quede claro esta nueva instrucción do while. Pero me mandas el mensaje después, no hay ningún problema. Vamos al siguiente problema entonces con el do while. Entonces vayan viendo que el do while tiene esta estructura. Do y una llave cerrado, while. Y todo lo que hay dentro es el bloque que se va a repetir. Sigue siendo el mismo concepto que con el while, que yo tengo un bloque, en este caso todo el que yo tengo señalizado, quiero que se repita n veces. En realidad acá se va a repetir una vez, 2, 3, 4, hasta que en algún momento cargue el 0 y va a salir del do while. Pero por lo menos una vez se va a ejecutar con el do while. No hay forma de que ese bloque no se ejecute una vez. En cambio, con el for y con el while, si ya la condición da falsa desde el principio, no entraría a ejecutar ninguna vez el bloque. Eso es lo que debería quedar claro, digamos, de que acá sí o sí se bloque o se combinen los problemas que yo sí o sí, por lo menos quiero que se ejecute una vez el bloque repetitivo. Pasamos al siguiente que dice esto. Escribir un programa que solicite la carga de números por teclado.
obtener su promedio. Dice finalizar la carga de valores cuando se cargue el 0. El 0 no es un número dentro de la lista de valores que se va a cargar, la idea. Cuando la finalización depende de algún valor ingresado por el operador, conviene el empleo de la estructura repetitiva do while. Por lo menos se cargará un valor. En el caso extremo se carga 0, que indica la finalización de la carga de valores. O sea, ese 0 no hay que sumarlo. La idea es que ese 0 no hay que ni contarlo. El 0 es como un elemento de control para decirle al programa que ya no quiero cargar más valores. Por eso, escribí un programa que solicita la carga de números por teclado. Yo voy cargando números para obtener el promedio. Imagino que son notas de alumnos, yo digo 7, 9, 8, 3, 4, y ya cuando no quiero cargar más notas de alumnos, cargo el número 0. Que no es una nota, sino es que quiero finalizar la carga de datos. Uno podría decir, bueno, pero si le ponemos un 0 al alumno, bueno, si consideramos que se puede cargar el 0, ya tendría que cambiar la condición del do while y decir, cuando ingrese un -1, finaliza el programa. Si fueran notas, tendría sentido que se ingrese el -1 para finalizar la carga de notas, considerando que el 0 podría ser una nota. Pero como este programa no es de cargar notas, sino se cargan valores por teclado y hay que sumarlos. Y cuando cargue el 0 ya no quiero seguir sumando más valores. Es un elemento de corte de la estructura repetitiva. Esa es la idea de cuando uno utiliza el do while. La idea es que en algún momento con algún dato que se genere voy a hacer que la condición de falsa y finalice la estructura repetitiva. Y acá inclusive cuando sale el do while plantea una estructura condicional. Tengan en cuenta que, fíjense que he preguntado lo mismo, pero este es el do while y este es un if. ¿Por qué en el if he preguntado si can es distinto a 0? Porque podría suceder de que yo apenas ejecuto el programa cargue un 0, lo cual yo no puedo sacar el promedio si no he cargado ningún número. El 0 no es un número, o sea, no es un número que tengo que sumarizar. El programa dice cargar valores, números por teclado, obtener su promedio, pero finalizar la carga cuando se cargue el 0. O sea, el 0 indica que no voy a cargar más valores. No hay que sumar el 0 y contarlo. ¿Sí? Supongo que yo tengo que cargar los números 10, 5 y 4. Cargo 10, cargo 5, cargo 4 y cargo el 0 para finalizar. ¿Cómo voy a sacar el promedio? 10 más 5 más 4, 19, divido 3. Si bien yo cargué 4 valores, 10, 5, 4, 0, pero tengo que sacar el promedio de los valores ingresados que fueron distintos ceros, porque el 0 final es para detener la ejecución de la carga de datos. Pasemos a codificar este diagrama de flujo. Voy a grabar esta y voy a crear un nuevo proyecto y lo voy a llamar suma promedio. Tengo que sumar y promediar una lista de valores hasta que cargue el 0. Borro los comentarios. Bueno, tengo el esqueleto ahí. ¿Cuántas variables tengo que definir en este diagrama? ¿Cuántas variables? 4. ¿Cuántos contadores hay en este problema? ¿Cuántos contadores hay en este problema? Uno, perfectamente. El contador can, cuento la cantidad de números ingresados que sean distintos a 0. Cuando es 0 no lo cuento porque no es un valor que voy a usar para sacar el promedio. ¿Y cuántos acumuladores hay? ¿Cuántos acumuladores? Acumuladores hay uno solo, que es suma. Acumuladores hay uno solo, que es suma. Entonces, un contador can que cuento la cantidad de números que ingresé distintos a 0 y sumo los números ingresados distintos a 0. Porque sería el 0, si lo sumara va a dar el mismo número, pero no lo voy a contar, no quiero contarlo sobre todo. Sumándolo daría lo mismo, porque todos números sumados, se le suma 0, da el mismo número. Bueno, empezamos a codificar. Yo tengo que definir el acumulador suma e inicializarlo en 0. Debo definir contador can e inicializarlo en 0. Hasta ahí
es la definición e inicialización en cero de estas dos variables. Suma, el acumulador, can, el contador. Donde llega la flecha, empieza la estructura repetitiva do. Y donde está la condición esta es donde finaliza la estructura repetitiva, do while. Mientras valor sea distinto a 0. Lleva punto y coma el do while. Y acá adentro va a ir todo lo que hay dentro de la estructura repetitiva. El do while empieza en la flechita donde llega y donde está la condición, que es la flecha que sube hasta arriba, esa es el while, do while. Do while y la condición, esta de acá. ¿Qué hacemos dentro de la estructura repetitiva? Cargamos un valor. Además le informamos al operador quien use el programa que 0 va a ingresar para finalizar. Si el valor es distinto a 0, si el valor que ingresó es distinto a 0, estamos en una estructura condicional simple. If valor distinto a 0, ¿qué tengo que hacer? Sumarlo al número que he ingresado, porque es distinto a 0, y contarlo. Eso es todo lo que hay dentro de la estructura repetitiva. Fundamental. ¿Qué me falta ahí? A ver, dígame por el campus o por el chat de cualquier lugar. ¿Qué me falta ahí para cargar el valor, el paralelogramo? Falta algo fundamental para que realmente se pueda cargar el valor por teclado. Escriban por el chat. ¿Qué escribo acá? Tengo que cargar el valor. Entonces vamos a definir la variable valor y la vamos a cargar valor igual a c.readIn. Bueno, ahora sí está bien porque he cargado la variable valor. Esto se va a repetir. En algún momento el operador va a cargar un número 0. 0 es distinto a 0, va a dar falso. Va a venir acá. 0 es distinto a 0, va a dar falso y sale del do while. Y fuera del do while vamos a preguntar si la cantidad de números ingresados es distinto a 0, es que puedo calcular el promedio. Voy a definir la variable promedio y el promedio va a ser igual a la suma de valores ingresados dividido la cantidad. Imprimo el promedio de los valores e imprimo la variable promedio. Y por el else le vamos a mostrar un mensaje: no se ingresaron valores. Veamos si es verdad, si funciona. Vamos a grabarlo. Run. Bueno, dice, estamos esperando que se cargue un valor, o sea, está ejecutándose y está en esta línea, esperando que se cargue un valor. Ingresa un valor, 0 para finalizar. Pero vemos qué pasa si yo ingreso un 0. Significa que yo no voy a cargar valores. El 0 y doy Enter. No se ingresaron valores. ¿Por qué aparece este mensaje? 0. 0 es distinto a 0, da falso. No entra este if. Después, 0 es distinto a 0, da falso el do while. Viene acá. Can vale 0 porque no se cargó ningún valor para sumarizar. Entonces, si da falso este if, pasa por el else, no se ingresaron valores. Este if es indispensable porque me daría un error, fíjense, si yo no hiciera este if. Y directamente cuando sale, calculo el promedio y lo muestro. Si hiciera esto, va a haber un problema en nuestro programa. Si yo cargo un 0 directamente, el 0, fíjense, me da una excepción. Dice, have a long arithmetic exception by 0. O sea,
hemos tratado de dividir por 0. Suma, divido can vale 0. No existe matemáticamente la división por 0. Entonces, ese es el objetivo de haber puesto, venir hacia atrás, este if. Este if me asegura que si por lo menos se ha cargado a un valor distinto a 0, pasamos a obtener el promedio. Ejecutemos nuevamente el programa y ahora sí vamos a cargar. Ingreso un valor 0 para finalizar. Voy a cargar el 10. Enter. Voy a cargar el 20. Enter. Voy a cargar el 30. Doy Enter. He cargado hasta ahora 3 números. ¿Qué es lo que ha ido sucediendo? Cuando cargué el 10 en valor, 10 es distinto a 0, verdadero. Suma igual a suma más el valor ingresado. En suma se guarda un 10. Can igual a can más 1. Ahora en can, que valía 0, pasó a valer 1. 10 es distinto a 0, verdadero. De acá sube hasta el do y empieza. Muestra de nuevo el mensaje, que es la segunda vez que apareció el mensaje. Y espera con reading que se cargue el segundo valor. Cargue un 20. 20 es distinto a 0, sí. Suma, guarda lo que tiene suma, que era 10. Más el valor, que es un 20. 10 más 20, 30. Can se incrementa en 1. Ahora can vale 2. Hemos cargado 2 valores y la suma de los 2 primeros valores es 30. Valor es distinto a 0, o sea, 20 es distinto a 0, verdadero. Sube nuevo acá y nos muestra el mensaje, ingresa un valor 0 para terminar. Ingresa un 30. 30 es distinto a 0, sí. Suma es igual a suma, que ya tenía 30. Más 30, 60. Can igual a can más 1. Ahora can vale 3. Valor, que es el 30 que yo cargué, es distinto a 0, verdadero. Sube acá. Ahora se está esperando acá que yo cargue un nuevo valor. Y yo acá cargo un 0. Fíjense, ¿qué significa el 0? 0 para finalizar, porque yo tenía 3 números que obtener la suma y el promedio. El 10, 20 y 30 quería nada más. Bueno, cargo 0 y el promedio de los valores ingresados es 20. ¿Por qué? Cuando cargo el 0 en valor, el if este da falso, porque 0 es distinto a 0 da falso. ¿Por qué no tiene que entrar acá? Porque no lo tengo que contar. El 0, yo no he cargado en realidad 4 valores para sumar, he cargado 3 valores para sumar. El 0 es para cortar la carga de datos. O sea, con eso corto la carga de datos, yo sé con el 0. Pero por eso no lo cuento. No entra a este if cuando yo cargo un 0. Solamente entra si es distinto a 0. Sale del do while porque el 0 no es distinto a 0. El 0 es igual a 0. Está falso el do while. Can, que vale 3, es distinto a 0, es verdadero. Promedio es igual a la suma 60 dividido can, que es 3. 60 dividido 3, 20. Imprime ahí el 20. Y de acá sale y finaliza el programa. Cuénteme por el chat si más o menos se entiende este programa. Es el do while se utiliza en este tipo de casos en el cual uno va cargando datos y cuando carga cierto valor para cortar la entrada de datos, uno procede a salir el do while. Como en este caso, hacer la carga de datos hasta que se ingrese el 0. Cuando ingrese el 0, finaliza la ejecución del programa. A ver la consulta. Perfecto, si los van haciendo los problemas a medida que lo decimos, lo mejor. El do while estaba, a ver, ya me fijo en qué clase exacta era. A ver. Hay de 1. En la clase 6, estructura do while. En la clase 6 está el do while. Y empieza acá. Ahí está el dibujito. Do y la condición. Acá ponen un dibujito extra. Es común no ponerlo también. Yo no le puse este dibujito. Directamente llega la flecha a la línea. A ver dónde lo tenía yo.
Yo lo hago llegar directamente, no pongo el dibujito esto, hago llegar la flecha. No pongo otro símbolo. Sí coincide con esto. Verdadero viene por acá, falso sale y continúa el flujo. Clase 6, entonces, para ver el tema de... Ya vamos a hacer después de acá algunos ejercicios con valores aleatorios. ¿A alguien se va a hacer café? A mí sin azúcar. No, seguimos en la clase mejor. Si alguien se va a hacer café, puede llevar el celular y va escuchando la clase. Seguimos. Acuérdense, estamos en la clase 6. El parcial va hasta esta clase. Ya no, todas las otras clases más adelante, si vemos algo más, no va a ir en el primer parcial. O sea, el parcial que ya definimos, dijimos que estaba... ¿Dónde estaba el parcial? Habíamos definido ya la fecha. Y dijimos, hay de uno jueves 14 de mayo. El jueves 14 de mayo, 18:30 horas, va a ser el primer parcial. Iría hasta la clase, con lo de la clase 6, hasta estructuras do while. Seguimos con los problemas. Entonces cerramos este. Exactamente, el parcial es el 14 de mayo, 18:30 horas, horario Argentina. Hasta la clase 6, digamos, del apunte. Es que lo que estamos viendo hoy. Vamos a tener bastante tiempo para practicar ejercicios, fundamentalmente el while, el for, y ahora viendo el do while. Do while se presta más para ciertas situaciones particulares, como vemos, porque uno lo puede resolver a estos mismos con el while, si quisiera. Sigamos con la estructura repetitiva do while. Vamos al siguiente problema. Vamos al problema 3. El problema 3 dice realizar un programa que permite ingresar el peso en kilogramos de piezas. El proceso termina cuando se ingresa el valor 0, pero ese 0 no significa que hay una pieza que tiene peso 0, sino significa que yo ya no quiero cargar más piezas. ¿Sí? Es una información para... O sea, yo en el misma variable donde estoy cargando datos, en algún momento cargo el 0 indicando que ya no quiero cargar más datos. Eso es lo que hay que entender, que cuando hago este do while y hago el corte con respecto a esta variable, yo cargo cierto valor en esa variable, en este caso el peso de la pieza, cargando un 0. No puede haber ninguna pieza, imaginemos una fábrica donde están pesando kilogramos de piezas, un 0. No puede pesar 0 gramos, no existiría esa pieza. La idea que es, uno toma un número que nunca podría llegar a ser un peso de una pieza. Entonces es un elemento para indicarle que ya no quiero cargar más valores en nuestro programa. Entonces, primero veamos el diagrama de este problema. Realizar un programa que permite ingresar el peso en kilogramos de piezas. El proceso termina cuando ingresamos el valor 0. Se debe informar cuántas piezas tienen un peso entre 9.8 y 10.2. ¿Cuántas más de 10.2 y cuántas menos de 9.8? La cantidad total de piezas procesadas. O sea, cada vez que cargo un peso es una pieza más procesada. Y tengo que ver cuántas hay en cada uno de esos rangos. ¿Sí? Entre 9.8 y 10.2, más de 10.2 y menos de 9.8. Entonces va a haber toda una serie de estructuras. Como hay 3 caminos posibles, va a haber 3 condiciones,
tres estructuras condicionales. Pasemos a codificar el programa este. ¿Sí? O sea, yo cargo el peso, si es mayor a 10.2, lo cuento como una pieza que tiene un peso más de 10.2. Si es mayor a 9.2, quiere decir que una pieza que está entre 9.2 y 10.2. Y si es mayor a 0, es una pieza que tiene un peso menor a 9.2. Porque el 0 va a venir ya por acá. Si ingreso el 0 no es mayor a 10.2, el 0 no es mayor a 9.2, el 0 no es mayor a 0. Viene por acá y 0 es distinto a 0, da falso, y la suma de la cantidad de piezas procesadas que suma y la cantidad de piezas que se han procesado para cada rango de pesos. Pasemos a codificarlo. Elegimos New HC Console Application Template. Pesos, piezas, le vamos a llamar. Vamos a borrarle lo que no necesitamos. Quede más limpio. Sacamos todos los comentarios. Bueno, empezamos a codificar. ¿Cuántas variables tenemos en este diagrama de flujo? ¿Cuántas variables tenemos en este diagrama de flujo? A ver. ¿Cuántas variables ven en este diagrama de flujo? 1, 2, 3. Exactamente, 5 variables. 3 contadores, CAN 1, CAN 2, CAN 3, CAN peso y la variable suma, que suma los 3 contadores, que es la cantidad de piezas procesadas. 5 variables. La variable peso va a ser de tipo float porque voy a cargar valores decimales. Los contadores son siempre enteros. Voy a contar cuántas piezas con peso mayor a 10.2 hay, piezas entre 9.2 y 10.2 y pesos de piezas con menor a 9.2 kilogramos. Y suma también tendrá que ser entera porque es la suma de esos 3 contadores enteros. Pasamos a codificarlo. Empezamos definiendo los 3 contadores. Int CAN 1 igual a 0, CAN 2 igual a 0. Podemos en la misma línea definir los 3 contadores e inicializarlos en 0. Ahí queda más conciso el programa. Después voy a definir la variable suma, voy a definir la variable peso. Y se acabó. Dijimos 5, ahí están las 5 variables. Bueno, empiezo ya acá el do while. Porque el do while, si esto ya las definí y las inicialicé. Eso ahí arriba, ahora empieza el do while. El do while conviene primero escribirlo directamente al do, abro llave, cierro llave y la condición del do while, acá está. Mientras peso es distinto a 0. ¿Qué tenemos que hacer dentro del do while? Pedir que cargue el peso de la pieza. Print y le decimos al operador 0 ingrese 0 para finalizar. Que sepa que cuando ya no tiene que cargar más pesos de piezas, tiene que cargar el 0. Peso igual a de la consola llamo read float. Ahí cargué el peso de la pieza. Y ahora empiezo con las estructuras condicionales anidadas. If peso mayor o igual a 10.2, si esto es verdadero, puede ser verdadero o puede ser por el else falso. Vamos por el verdadero. Por el verdadero incrementamos el contador en 1, el contador CAN 1. Por el falso, por el else, hay una estructura condicional compuesta. O sea, si peso es mayor o igual a 9.2,
Si esto es verdadero, haremos esto y por el else tendremos otro bloque. Por el verdadero, si es mayor a 9.2, incrementamos el contador 2. Can 2 más. Y por el else tenemos una estructura condicional simple. Si peso es mayor a 0, quiere decir que es una pieza que está en el rango menor a 9.2 kilogramos. Incrementamos el contador can 3. Ahí hemos terminado todas las estructuras condicionales con las anidadas inclusive. ¿Sí? Ahí podemos... Este es el else de este y a su vez este if tiene su else y acá dentro por el else hay una estructura condicional simple que es esta de acá. Ahora cuando sale del do while, tenemos que sumar los tres contadores can 1, can 2 y can 3 y empezar a mostrar print ln cantidad de piezas con peso mayor a 10. Mayor o igual a 10.2. Mayor o igual a 10.2 kilogramos. ¿Qué más? Variable muestro can 1. Can 1 es el contador que se incrementa cada vez que cargo un peso mayor a 10.2 kilogramos. Después tengo que imprimir cantidad de piezas con un peso mayor o igual a 9.2 y menor a 10.2. Este es el contador 3. Contador 2, perdón. Contador 2. Si vemos, vamos al dibujo. Si es mayor o igual a 9.2, mayor o igual a 9.2 y menor a 10.2. Si vino por acá es porque no es mayor a 10.2, sino es menor a 10.2. Y finalmente también hay que mostrar cantidad de piezas con un peso menor a 9.2 kilogramos. Y mostramos el contador 3. Y el otro punto que nos pedía el programa, la cantidad total de piezas procesadas. La cantidad total de piezas procesadas es la suma de estos tres contadores. Entonces, c.println cantidad de piezas procesadas. Mostramos el contador. Mostramos la variable suma, que tiene la suma de los tres contadores. Veamos si es verdad. Vamos a grabar y ejecutar. Acá no incrementé, fíjense, no incrementé el contador can 3. Lo puse solo a la variable. Si no le incremento, acuérdense que esto es lo mismo que poner can 3 más 1. Esa es la otra forma de incrementar una variable en 1. O usamos el operador más, o al nombre de la variable le asignamos lo que ya tiene más 1. Ingrese el peso en piezas. Vamos a cargar dos piezas con un peso mayor a 10.2. ¿Sí? 10.5 y otra 10.3. Ahora vamos a cargar una pieza que esté entre 9.2 y 10.2. O sea, por ejemplo, una de 10 y una de 9.80. Finalmente voy a cargar una pieza que tiene 7 kilos nada más. 7. Y ahora ya no queremos cargar más piezas. O sea, ingrese 0 para finalizar. Porque habíamos desarrollado, por ejemplo, hoy día 5 piezas nada más. Y esas son las medidas que nos han dado las piezas. Ahora ingreso el 0 porque ya 0 yo voy a finalizar. Voy a salir del do while
y voy a mostrar la cantidad de piezas procesadas, que tendría que decirme que han sido 5. Cargamos 0. Cantidad de piezas procesadas, 5. Cantidad de piezas con peso mayor o igual a 10.2. Puse mal, 1.3, digamos. Sí, hay una sola con mayor a 10.2, que es la 10.5. Entre 9.2 y menor a 10.2 son 2. ¿Sí? La de 10 y 9.80. Y estas, el 7 y 1.3 son menores a 9.2. Hay 2 menores a 9.2. Y ahí estamos viendo que está funcionando el algoritmo según el problema propuesto. O sea, podemos procesar pesos de piezas ¿hasta qué momento? Hasta que a un momento cargo el 0 y finaliza la carga de peso de piezas. O sea, yo ya no voy a procesar más datos. Son los problemas en los cuales yo empiezo a procesar. Imaginemos que estamos en una empresa y al final del día tengo que acumular toda la facturación. Entonces tengo que tomar el programa y empiezo a cargar los importes de cada factura. Tengo un alto de facturas, no sé cuántas hay. Tengo un altito de papeles con facturas y empiezo a cargar los importes. 2.000, 1.500, 800, 900. Y yo de alguna forma, en un momento tengo que indicarle que ya no quiero cargar más facturas. Lo más común es decir, cargar un importe negativo, cargar un -1, por ejemplo. Entonces yo voy cargando las facturas y cuando cargo un importe de factura en -1, es que ya no quiero cargar más facturas. Quiero que ya obtener la suma de la facturación del día y se acabó, porque ya cargué todas las facturas. Es un caso típico en el cual uno puede utilizar el do while. ¿Sí? Por ahí me informan que puse el 1.3. Sí, yo quise poner el 3 en realidad para que sea de más de 10.2. Pero bueno, la idea con el do while es muy común utilizar como elemento de corte, finalización del do while, un dato que se ingresa de tal forma de que dé falsa la condición del do while y finalizar el bloque repetitivo. Coméntenme por el chat si más o menos este problema en particular, ya visto, digamos, cómo resuelto, si más o menos se entiende y cómo funciona el do while. Digamos que se repite mientras sea verdadero. Y por lo menos una vez se va a ejecutar siempre ese bloque. Eso debe quedar claro. El do while, por lo menos una vez el bloque se va a repetir. Ahí les paso el problema. Si alguno no tomó nota, ahí está, pasó el problema. Lo hemos pasado 2 veces. Quien le da errores, a ver, yo les digo qué errores. A mí me da unos errores, veamos cuáles son los errores. Los podemos ver acá entre todos. A ver qué errores hay. Fíjense, veamos qué dificultades puede tener. Las llaves, yo ya veo problemas. Si lo intentamos, fíjate, toda llave, esta de acá está cerrando a esta, pero falta la llave de la clase precio piezas. Falta una llave ya. Ahí, ahora indento y también las llaves. Ya veamos si hay algún problema acá. 9, ¿qué es lo que falla ahí? Porque peso, a ver, pareciera que... acá hay unas cosas raras. Acá una llave, esta llave cerrado. Acá está mal esta llave cerrado. Acá tiene que haber una llave de apertura. Bueno, ahora ya nos va a quedar mal las llaves. Acá tenemos que hacer, si es mayor, acá incrementar el contador 2. ¿Sí? Voy a poner punto y coma en la misma línea. Y no lo voy a grabar, total. Y ahora las llaves, a ver cómo quedó las llaves. Faltó una llave, el do while. Y nos sobra ahora sí esta.
Y ahí está. A ver. Cargo 13 kilos. 10.2. Y 3 kilos y 0. Cantidad de piezas con un peso mayor 10.2. 1 y 2. Acá podemos ponerle un espacio para que cuando aparezcan salga más separadito. Y ya estaría. Acá, a ver, 15 kilos, 10 kilos, 7 kilos. 0 para finalizar. Y ahí están. Cantidad de piezas con peso menor a 9.2. Hay algo extraño. ¿Por qué me dice 2? Tiene que haber mal. La de 9.2. Ah, acá está mal. Este if. Porque cuando cargo 0, al 0 también me la cuenta acá. Tiene que ser mayor a 0. No mayor o igual a 0. Y ahora sí. 15 kilos. 10 kilos. 7 kilos. No quiero cargar más. Una y una. Y ahí sí está resuelto el problema que me mandaron con un errorcito. Este es. Ahí está resuelto sin el error. Te lo paso de nuevo. Sin el error. Vamos al siguiente. Cierro este y vamos a cerrar este. Cierro un poco más. Bueno, sigamos. El próximo problema con el do while. Realizan un programa que acumule, o sea, sume valores ingresados por teclado hasta ingresar el 9999. Acá hay otro elemento de corte. O sea, yo cuando ingrese el 9999 es que no quiero cargar más valores. No sumar dicho valor. O sea, este valor no hay que sumarlo. O sea, todos los otros que ingrese sí, menos el 9999. Este valor indica que finaliza la carga de datos. Imprimir valor acumulado e informar si dicho valor es 0, mayor a 0 o menor a 0. Entonces tengo que empezar a cargar valores. 10, enter. 20, enter. 1000, enter. 5000, enter. 9999, doy enter y ahí ya no cargo más valores. Sino voy a mostrar cuál es el valor acumulado y voy a decir si ese valor acumulado es 0, mayor a 0 o menos 0. Porque yo puedo cargar valores. El 1000, doy enter. El menos 5000, doy enter. Menos 200, o sea, puedo cargar valores positivos y negativos. Y el elemento corte es el 9999. ¿Cómo hacemos eso? Yo te voy a sumar todos los números, pero salvo el 9999, que no hay que sumarlo. Y acá lo he diagramado. Acuérdense, el diagrama lo más conveniente es tomar un papel, lápiz y tratar de diagramarlo. La estructura repetitiva está acá el do while. Acá empieza el do while. Defino un acumulador porque me dice acumular, sumar todos los valores ingresados menos 999. Cargo el valor. Si el valor es distinto a 999, 9999, lo sumo. Y pregunto, el do while, ¿el valor es distinto a 999, a 9999? Si es verdadero, cargo otro valor. ¿El valor es distinto a 9999? Sí, lo sumo. Imaginemos yo cargo el valor 10. ¿10 es distinto a 9999? Sí. Suma igual a suma, que es 0 más 10, 10. Ahora, valor es distinto a 9999? Sí, verdadero. Ahora cargo el valor menos 50. Menos 50 es distinto a 9999? Verdadero. Suma es igual a suma. 10 más menos 50, en suma se guarda el menos 40. Porque 10 más menos 50, como este es menos 50, en suma se guarda el menos 40. Menos 50 es distinto a 9999, es verdadero. Cargo otro número, 9999. 9999 es distinto a 9999, es falso. 9999 es distinto a 9999, es falso.
¿La suma es igual a 0? No, porque es menos 40. Viene por el falso. ¿La suma es mayor a 0? No, porque menos 40 no es mayor a 0. El valor acumulado es negativo. Eso es lo que tenemos que implementar. O sea, la carga de valores por teclado mientras no ingrese el 9999 como elemento corte. Pero también hay que poner una estructura condicional para no sumarlo a ese número. Pasemos a codificar el problema. O sea, este es el problema. El diagrama de flujo es la representación gráfica del algoritmo que soluciona este problema, pero ahora tenemos que plantear un programa en Java para que realmente funcione y podamos resolver el problema, ¿sí? Este es un planteo gráfico a través de un diagrama de flujo de la solución, pero tenemos que llegar al programa. Vamos a hacer un programa llamado suma valores. Lo vamos a grabar y pasamos a codificarlo. Bueno, ¿cuántas variables tenemos en este diagrama de flujo? Díctenme cantidad de variables que están viendo en el diagrama de flujo. Por acá ven 2, por acá ven 2, 2, 2, 2. Exactamente, hay la variable suma, el acumulador, y la variable valor, que es la que voy a ir ingresando por teclado. ¿Sí? Valor y suma. Entonces empezamos a codificar. Defino el acumulador suma y lo inicializo en 0. Acuérdense que esto lo podemos también hacer de dos formas. Definirlo primero y ya más abajo decir suma es igual a 0. De las dos formas está bien. Definirlo y luego inicializarlo, o definirlo e inicializarlo. Si respeto el diagrama de flujo exactamente, podría decirse no, primero defino las variables, suma, valor, y recién empiezo con el diagrama de flujo que empieza acá. Con la operación suma le asigno 0. Pero de las dos formas está bien. Ya después cuando uno ya va dejando el diagrama de flujo, normalmente la define la variable y si ya la inicializa. Suma le asigno 0. Acá ya empieza la estructura repetitiva, donde llega la flecha. La estructura repetitiva do while. Do, abro llave, cierro la llave y pongo ya la condición del do while. Do while es mientras el valor, do while, mientras el valor sea distinto a 9999. ¿Qué hay dentro de estructura repetitiva? Dentro de estructura repetitiva hay que cargar un valor ...9999 para finalizar. Y ¿cómo cargamos el valor? Mediante el objeto C llamando readIn. Si el valor es distinto, a 9999, hay que sumarlo al valor. Suma es igual a suma más valor. Ahí he codificado la estructura condicional simple, que es esta de acá. Si valor es distinto a 9999, que lo sume. Suma es igual a suma más valor. Cuando sale del do while, tenemos, o acá puse mal, ahí es punto y coma. El do while lleva punto y coma. El while, lo que hemos visto en otros momentos, no lleva punto y coma. Eso recuerden bien, que solamente van a ver el punto y coma acá en la línea donde dice while, porque este no es un while, es un do while. Do while. Cuando sale del do while, tenemos una estructura condicional compuesta y a su vez anidada. Tenemos otra estructura condicional que está anidada a esta. ¿Qué preguntamos? Si suma es igual a 0, voy a decir el valor acumulado es 0. Print
por el else. Abro llave, cierro llave. ¿Y qué tenemos por el else? Una estructura condicional compuesta. Que preguntamos si suma es mayor a 0. Por el verdadero haré algo y por el else haré otra cosa. Por el verdadero, vamos a agrandar. Por el verdadero, si suma es mayor a 0, digo el valor acumulado es positivo. Y por el else, el valor acumulado es negativo. Y estamos. Probamos. Vamos a cargar, como dijimos. Primero voy a cargar, supongamos, el 10. Ahora voy a cargar el menos 50. Y ahora voy a cortar la carga de datos. Voy a cargar el 9999. ¿Qué tendría que mostrar como mensaje? A ver, escriban por el chat qué mensaje debe mostrar cuando ejecute este programa y salga del do while, porque voy a salir con el 9999. ¿Cuál de los tres mensajes va a mostrar? Que el valor es negativo, el valor acumulado es negativo, ¿sí? Porque 10 más menos 50 es menos 40. Probemos, ejecutamos, el valor acumulado es negativo. Si queremos lo podemos mostrar acá, si bien no lo pedía el programa, podemos hacer un cprint acá que se muestre el valor acumulado es, y mostramos la variable suma. Y voy a usar un print line para que lo deje en una sola línea. Entonces ahora sí podemos probarlo y cargamos 10 menos 50 y cargo el 9999. El valor acumulado es menos 40. El valor acumulado es negativo. Probemos uno que nos dé positivo. Por ejemplo, yo ingreso el menos 30. Después cargo el 100. Y ahora ya quiero cortar la carga de datos 9999. El valor acumulado es 70. O sea, el valor acumulado es positivo. Y si yo cargo, por ejemplo, el 100, después el menos 50, el menos 30 y el menos 20, y no quiero cargar más valores, cargando el 9999, el valor acumulado es 0. Y aparece el mensaje da verdadero if suma igual a 0 es verdadero, el valor acumulado es 0. Y ese es el otro camino posible. Entonces, este 9999 es un elemento de control que tenemos en nuestro programa para que se vaya repitiendo mientras no cargue ese elemento de control. Pero cuando lo cargue, yo sé que tengo que salir do while porque ya finalizo la carga. Es una forma para indicar al programa que yo ya no quiero cargar más datos. Pero hay que tener cuidado que ese número no hay que sumarlo, porque no es un número que se debe sumar. Imaginemos que fueran importes de facturas. Yo no puedo, cuando cargue 9999, sumarlo como un importe de factura. Más allá de que seguramente, si es con importe de factura, no elegiríamos el código 9999, porque una factura podría llegar a ese importe. Lo que elegiríamos en ese caso, si vamos sumarizando facturas, es cargar, cuando cargue el menos 1, finaliza la carga de facturas. Al menos 1 no lo voy a sumar como una factura, pero sí me va a servir para terminar el do while. El do while sería mientras el importe factura sea distinto a menos 1. Cuando me cargue menos 1, ya salgo del do while y mostraré, por ejemplo, el total de facturado. Seguido sumando todas las facturas. Coméntenme por el chat si más o menos está claro este diagrama de flujo y programa.
si más o menos se entiende el problema. Perfecto. A ver, vamos a otro más. Vamos a otro problema más. Creo que he traído. Este es el último. Ahí vamos al último problema. Así no se duermen. Con este finalizamos. Vamos al último problema con estructura repetitiva do while. Fíjense, acá se acaba. Este es el último problema que he traído que vamos a analizar. Vamos a cerrar un poco. Pues no se los pase. Y este de acá, ¿cierto? Que habíamos hecho. Se los paso. Este es el que habíamos. Ahí se los pasé, el último que hicimos. Y vamos ahora a hacer este último problema. El problema dice: en un banco se procesan datos de las cuentas corrientes de sus clientes. De cada cuenta corriente se conoce el número de cuenta y el saldo actual. El ingreso de datos debe finalizar al ingresar un valor negativo al número de cuenta. O sea, yo voy a empezar a cargar números de cuenta. Si es positivo o cero, haré algo. Pero cuando cargue el menos un valor negativo, cualquier valor negativo, ya no quiero cargar más saldos de cuenta. Cuando cargue un valor negativo, el ingreso de datos debe finalizar cuando ingrese un valor negativo. Se pide confeccionar un programa que lea los datos de las cuentas corrientes e informe. De cada cuenta, el número de cuenta hay que cargar y el estado de la cuenta hay que mostrar. Según su saldo, sabiendo que si el saldo que yo voy a cargar por teclado es mayor a 0, voy a decir que es un saldo acreedor. Si es menor a 0, saldo deudor. O si cargo un saldo un 0, es que es un saldo nulo. O sea, si es mayor a 0, es acreedor al banco. O si tiene un saldo negativo, es deudor, digamos, el banco. Veamos la estructura repetitiva. Yo tengo que cargar dos datos, la cuenta y el saldo. Yo voy a decir, la cuenta 10 tiene un saldo de 500. Quiere decir que tiene un saldo, tiene 500, saldo acreedor. O sea, tiene dinero el banco. Pero si cargo cuenta, la cuenta 20 y el saldo menos 1000, es un saldo deudor. O sea, es un cliente que debe dinero al banco a la cuenta corriente. Y si cargo un número de cuenta, por ejemplo, 50 y el saldo 0, diré saldo nulo. ¿Cuántas veces tengo que hacer esto dentro de estructura repetitiva? Esto debe repetirse hasta cuando, mientras el ingreso de datos debe finalizar al ingresar un valor negativo al número cuenta. Mientras la cuenta sea mayor o igual a 0, si es verdadero, sigo cargando otra cuenta. En algún momento yo en cuenta voy a cargar un menos 1 o un menos 10 o cualquier valor negativo. Cuentas mayor o igual a 0, da falso. Viene acá, da falso que cuenta sea mayor o igual a 0 y voy a mostrar lo que nos pide. Porque nos pedía al final la suma total de saldos acreedores. O sea, la suma que voy a hacer acá, acumular los saldos acreedores de clientes. O sea, cada vez voy cargando dos datos. Número de cuenta y si la cuenta es positiva o 0, o sea que existe ese número de cuenta, le pido el saldo. Y muestra un mensaje, saldo acreedor, deudor o nulo. Y a su vez, si es acreedor, lo acumulo a todos los saldos acreedores porque eso me pide el problema, la suma de todos los saldos acreedores. Y acá la pregunta, ¿cuenta es mayor o igual a 0? Supongo que vino que yo cargué una cuenta, un número 10, el número cuenta, 10 es mayor o igual a 0, verdadero. Y voy a cargar otra cuenta y acá cargo un menos 1. Si cargo un menos 1 es porque yo ya no quiero cargar más saldo de cuentas. Yo quiero finalizar la ejecución del programa. Menos 1 es mayor o igual a 0, es falso. Viene acá y pregunta,
menos 1 es mayor o igual a 0, da falso el do while. Y muestro la suma de todos los importes acreedores de clientes que tenemos. Y ahí finaliza. Finaliza el programa mostrando el suma. Acá falta el símbolo de fin, nada más. ¿Cuántas variables tenemos que definir en este problema? ¿Cuántas variables tenemos en este problema? Suma, cuenta, saldo. O sea, 3 variables tenemos que definir. Suma, cuenta y saldo. ¿Cuántos acumuladores tenemos en este problema? Acumuladores. ¿Cuántos acumuladores hay en este problema? De esas 3 variables, ¿cuáles son acumuladores? Únicamente una, que se llama suma, donde hacemos, este es el acumulado. Suma lo ponemos en 0, suma, guardamos suma, más el saldo ingresado. ¿Y cuántos contadores hay en este problema? ¿Cuántos contadores hay en este problema? En este problema, ¿cuántos contadores hay? Ninguno, exactamente, no hay ninguno. ¿Sí? O sea, la respuesta es ninguno. Porque no nos dice contar cuántos clientes tienen saldo nulo. Si nos pidiese eso el problema, ahí necesitaríamos un contador. Si nos dijese contar cuántos clientes tienen saldo deudor. O habría 3 contadores si nos dijesen contar cuántos clientes tienen saldo nulo, cuántos clientes tienen saldo deudor y cuántos clientes tienen saldo acreedor. Ahí tendría que tener 3 contadores para saber al final cuántos tipos de clientes tenemos según su saldo. Pasemos a codificar. Vamos, File, New, HCA Console Application Template y cuenta banco, le vamos a llamar a la clase. La clase cuenta banco, borramos lo que no nos sirve. Y empezamos definiendo variables. El acumulador suma, inicializamos en 0. El contador, la variable cuenta, no es un contador, es una variable donde voy a cargar el número de cuenta del cliente. Y una variable donde voy a guardar el saldo. Podemos hacerla float si queremos, no hay problema. Acuérdense, si quiero cargar el saldo con valores decimal, lo defino tipo float. Si lo hacen entero, tampoco hay problema, teniendo en cuenta que no puedo guardar partes decimales. Bueno, empezamos, suma en 0, ya lo hice acá arriba. Empieza la estructura repetitiva do while. Do, abro llave, lo más conveniente es cerrar llaves y ya poner la condición del while, del do while, que es esta de acá abajo. Fíjense, yo escribo el do acá y ya ahí nomás escribo la condición del while. Mientras cuenta sea mayor o igual a 0. Y ahora sí, voy a hacer todo lo que hay acá adentro. ¿Qué hay acá adentro? Cargo primero el número cuenta. Le digo al operador ingrese número de cuenta. Ingrese un valor negativo. Ingrese un valor negativo para finalizar. Yo cargo en la variable cuenta llamando read in. Ahí cargo por teclado un entero. Entonces he codificado esa entrada de la cuenta. Ahora aparece una estructura condicional simple. If tiene una estructura condicional simple, no va a tener else. ¿Y qué hacemos dentro? O sea, la condición ¿cuál es? Si cuenta es mayor o igual a 0, pasamos a pedir que ingrese el saldo. C.print ingrese el saldo del cliente. Acá el saldo puede ser positivo, negativo o nulo. Entonces la variable saldo lo cargo mediante la consola llamando el read float para poder cargar valores decimales. Y ahora tengo que ver, tengo una estructura condicional compuesta y
a su vez anidada. If saldo mayor a 0, si esto es verdadero, haré algo. Si es falso, haré otra cosa. Agrandemos. Si es verdadero, si saldo es mayor a 0, muestro un mensaje cprintln porque me pide mostrar un mensaje. Si carga un número positivo, es saldo acreedor. Saldo acreedor. Tiene un saldo acreedor el cliente y hay que sumar todos los saldos acreedores. Suma igual a suma más el valor ingresado. Y por el else hay una estructura condicional compuesta. Si saldo es menor a 0, ¿qué tengo que hacer? Esto puede ser verdadero o puede ser falso. Si es verdadero, que es mayor a 0, saldo deudor tengo que mostrar. Y por el else, saldo nulo. Saldo c.println a ver, borramos estas líneas que están de más. Cuando sale de la estructura repetitiva, hay que mostrar, pide la suma total de los saldos acreedores. Muestro un mensaje. La suma de los saldos acreedores y muestro el acumulador suma. Muestro este acumulador que está puesto en 0. Lo acumulé con cada... Acá no es valor, sino que tengo que poner acá. A ver, puse mal ahí. Díctenme por el chat qué tengo que poner ahí. Suma igual a suma más qué cosa. Díctenme que puse mal ahí esa acumulación. ¿Qué tengo que sumar ahí? Suma es igual a suma más el saldo. Exactamente. Más el saldo. Sí, yo le llamé saldo, no sueldo. Saldo más el saldo. Si lo hubiera llamado valor acá, tendría que haber llamado valor acá y podría haber puesto valor acá. Pero la variable yo la llamé, esta es lo importante, la definí como saldo. De ahí en más, como yo la defino, siempre tengo que usar ese nombre. No puedo poner saldo, saldo y valor acá. Bueno, y acá que puse mal, puse 2 puntos, punto y coma. Ejecutamos y nuevamente, ¿qué he hecho acá? Suma es igual a suma más float saldo suma. Vamos a es float. No puedo guardarla. No puedo guardarla en suma si suma es entera y saldo es float. Float es más grande que entero. Entonces ahí ya cambie suma. Tiene que ser tipo float. Si en suma guardo saldo, saldo es float, suma tiene que ser float. Ingresa el número de cuenta. La cuenta número 1 es una persona que tiene 1000 pesos ahorrados. Saldo acreedor. Ingresa el número de cuenta. La cuenta 2 tiene, ingresa el saldo, tiene 0 pesos, es un saldo nulo que tiene. La cuenta número 3. El cliente tiene una deuda de 400 pesos, saldo deudor. Ahora ingreso el número de cuenta 4. El cliente tiene depositado 3.000 pesos, saldo acreedor. Hay uno que tiene 1.000, hay otro que tiene 3.000. Y yo ahora voy a decir, yo no quiero cargar ya más clientes. Cargo el -1. Doy Enter. La suma de los saldos es 4.000. La suma de los saldos, digo, acreedores es 4.000. 1.000 más 3.000, 4.000. Y ahí tenemos la solución al problema. Y ahí tienen la solución al problema, al último problema que vemos hoy. Hemos visto 1, 2, 3, 4, 5 problemas. 5 problemas con estructuras do-while. ¿Sí? Hemos estado trabajando. Hemos visto estos 5 problemas
con estructuras do while. Por hoy día, yo creo que háganse una idea. Bueno, esta es la última estructura repetitiva que tiene el lenguaje Java. No existe otra estructura repetitiva. Son estas tres básicamente. O sea, el while, el do while y el for. Tiene solamente, y en realidad es demasiado, inclusive hay lenguajes que nada más tienen el while nada más. Pero otros lenguajes, digamos, definen estas variantes del while y el for, es muy común. Y el do while también en algunos lenguajes se lo ha incorporado para poner la condición abajo. A ver, veamos este problema que me mandan, qué es lo que les sucede. No me los han mandado completo. Yo confío que lo que mandaste es lo que está dentro de la main. No, a ver, envíamelo completo, desde la primera línea. Vuélvelo a copiar y pégamelo, pero desde el import todo. No vaya a ser que haya un error de llaves. Mándame desde el import, absolutamente todo el archivo. No es donde definir la variable. No, pero acá sigue estando, no está el import. No está la aclaración de la... Ahora sí, ahí está. Entonces yo puedo copiarlo y veamos. Creo uno vacío, lo pego, lo ordeno y veamos. No, pero este que me han mandado es el anterior. A ver, veamos el anterior. Room 100 1 9999. El valor acumulado es 101. El valor es positivo. Este es el problema anterior, ¿cierto? Este está funcionando acá. A ver si es este el que queréis mandar, ¿cierto? Este es Manuel Agustín Ibarra. No, me has mandado el otro. Me has mandado... Ahora sí. A ver, vamos a este. Este de acá. Este sí. Veamos. Entonces acá hago uno nuevo. Vacío. Y lo voy a indentar. En principio, yo lo voy viendo. Cargo el número cuenta. Cuenta es mayor o igual a 0. A ver, ¿por qué no se acá falta una llave? Mira, este if, siempre que abre una estructura condicional, hay que poner llaves. Mira, vos no pusiste llaves acá. Ahí, hay que poner una llave y seguramente está faltando cerrar una llave ahora por acá. Yo lo voy a ordenar y ahí está. Faltaba esa llave. Mira, esta llave está faltando. Y yo creo, ahí con eso, yo ya te digo si está. Cargo el saldo, si es positivo, si es negativo, saldo nulo. Sí, ahí ya estaría. Mira, yo cargo el número de cuenta 1, 1000. Número de cuenta 2, menos 200, o sea, deudor. El 3, 0. Y finalizamos con un menos 1. El valor del saldo acreedores es 1000 nada más. Y ahí estaría. Estaba mal esta llave, que hay que poner una llave acá y otra a esta altura. Lo paso, ahí está. Perfecto. Bueno, con esto dejamos por hoy día y el jueves vamos a seguir practicando problemas con do while y problemas con el while y el for. O sea, vamos a hacer mucha práctica el jueves, así estamos bien filosos para cuando llegue el parcial. Vamos a hacer todos los tipos de ejercicios que podamos hacer para que se sientan cómodos resolviendo problemas. Acuérdense, esta es la base. Siempre que se dediquen a programar van a tener problemas y van a tener que codificar. Esto es lo más parecido a lo que hace un programador.
El parcial dijimos, acá lo tengo anotado exactamente, hay de uno el jueves 14 de mayo a las 18:30 horas. Por este mismo medio nos conectamos y yo se los paso cada uno. Después ustedes lo van a ir subiendo como hicimos las prácticas anteriores. Y bueno, el jueves seguimos practicando. Yo les subo un práctico, un tipo parcial, los resuelven, lo suben y yo se los voy corrigiendo. Si hay dudas en alguno, me van preguntando, pero la idea va a ser así. Yo se los doy cada uno los resuelve en su casa y me lo va subiendo. Y las cosas, si hay dudas del problema, me preguntan y vemos cómo avanza eso. No van a ser problemas más difíciles ni más fáciles de lo que estamos haciendo. Y de los tipos parciales como hicimos el otro día, el jueves pasado, y como haremos este jueves y la semana que viene. No es este lunes, sino el jueves 14. Tenemos exactamente 2 semanas y días, y día y medio para ir avanzando. Y el tema no es más hasta hoy, digamos, con estructuras hasta do while. ¿Sí? Si hay un tema nuevo que veamos, vectores, por ejemplo, que empecemos, no va a ir ya en el parcial. O sea, los temas es hasta hoy. O sea, tenemos ahora 16 días para avanzar. El de Mansilla fue este jueves. Este jueves acá. Bueno, no, nosotros lo vamos a pasar. No lo vamos a pasar. Nosotros ya definimos en su momento esa fecha. Estamos yo creo que yo se los dije hace ya 2 o 3 semanas, digamos, la fecha del parcial. Y dije que fuéramos estudiando constantemente. Ya hicimos un tipo parcial la semana pasada. Y lo vamos a preparar de esa forma. O sea, que quede claro el día que esté el parcial, qué es lo que se va a tomar, qué tipo de ejercicios y bueno, y está definido así. 14 a las 18:30 con esta metodología. El jueves hacemos otro también, nos tomamos un tiempito, aparte de hacer ejercicios entre todos. Después hacemos un tipo parcial para seguir practicando la mecánica. Yo los doy ejercicios, los resuelven y los suben por el campus y se los corrijo. Dejamos así entonces y seguimos el jueves a la hora que corresponda, como todo jueves, y nos estaremos viendo el jueves entonces. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Corto la conexión y queda grabado el video. Después lo subo por... acuérdense que queda grabado ahí en YouTube, pero tardo como 1 hora hasta que lo procese, que lo suba. Así que hasta el jueves. Suerte a todos. Creo que nuevamente parcial hoy, como el otro día. Nos vemos.